mentiroso. Y oramos para que todas las mentiras que pone en el corazón de los hombres, cuando dice esto no va a funcionar, esto no va por buen camino, no vamos a terminar bien, oramos en el nombre de Jesús que toda mentira del enemigo y del diablo sea sacada afuera y venga la luz de la palabra. Amén. El mayor ejemplo, la mayor verdad cristocéntrica está en el ejemplo que la Escritura nos da, que así como Cristo se entregó por la iglesia, o entregando su vida por amor a ella, de la misma manera el matrimonio, como reflejo de esto, Señor, sean uno, sosteniéndose en la fe, sosteniéndose en la oración, clamando, sabiendo que el Señor, el que tiene las fuerzas, el Señor tiene con su Espíritu Santo la fortaleza para los momentos de dificultad matrimonial. Que hay problemas de comunicación, que hay serios problemas de comunicación, que hay hombres que no sienten ser escuchados por su esposa, o hay esposas que no se sienten que son escuchadas o atendidas por sus esposos. Oramos para que la luz de la palabra le traiga el entendimiento, para que ellos retomen el fuego, el amor, la pasión, lo que a ellos les unió. Oramos en el nombre de Jesús. Gracias. Como dice tu palabra, que ni lo alto ni lo profundo, nada nos separe del amor de Dios, que ningún aspecto haga que los matrimonios se deterioren. Al contrario, hay una mayor unidad, hay un mayor propósito para manifestar toda la vida de Cristo. Aleluya. En el matrimonio. La vida de Cristo en medio de la vida conyugal. Gracias, Señor. Gracias, oramos, Señor, para que sanes tu herida. Si alguien ha sido engañado, si un hombre ha sido engañado, si una mujer ha sido engañada, oramos para que haya restauración, haya perdón, y el perdón traiga libertad de la tristeza, del dolor, de la amargura, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos para que los corazones de los matrimonios sean restaurados, si han habido palabras hirientes. Si él o ella han levantado alguna palabra hiriente, que por los años ha quedado guardada en el corazón, alguna acción, oramos para que haya felicidad, haya libertad, haya perdón en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Chamandara Kuruba Takra y Masobra. Si alguno está siendo tentado, oramos en el nombre de Jesús, que tomen la autoridad y la palabra para presentar defensa como Cristo nos dejó enseñanza. Amén. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por cada matrimonio, por cada pastor y pastora, por cada matrimonio pastoral. Señor, por cada matrimonio de los diáconos, por cada matrimonio de los ancianos de la iglesia, por cada matrimonio del liderazgo de los adultos mayores, de los jóvenes, de los diferentes ministerios de la iglesia, cada matrimonio de la congregación, sean guardados en el hueco de tu mano. Oramos y clamamos en el nombre del Señor Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante decir que la iglesia que tiene familias es una iglesia que deja legados, porque las familias van siendo enseñadas, formadas por la palabra de Dios, y eso va pasando de generación en generación. Y es muy importante mantener la oración por las familias. Hermano Brian, vamos a orar por las misiones. En estos días he estado dando algunas informaciones respecto a las misiones, y nosotros, como no, a través de estos medios abiertos no podemos hablar de toda la información, pero sí podemos decir que es importante que nosotros mantengamos y dupliquemos nuestra oración por las misiones. Nuestra familia misionera, ellos están en estos momentos particularmente en un lugar muy difícil por la situación que hoy día se está dando de manera mundial,
y ahí hay aprovechamiento además del Estado que vigila todas las cosas, que pone trabas y pone prohibiciones, tomando como excusa la pandemia. Entonces, estos hermanos, estas familias se ven aún perjudicados digamos, de manera mayor, porque no pueden salir de su casa, no pueden tampoco ir al otro lugar donde ellos están también plantando una iglesia. Así que necesitamos redoblar nuestras oraciones por ellos para que el Señor los guarde en todo momento, que el Señor cuide sus vidas y que Dios pueda abrir una puerta. Escuché hace un tiempo atrás decir a alguien que cuando una puerta se cierra, Dios abre una ventana. Entonces, que el Señor, que hace caminos donde no los hay, pueda hacer caminos para ellos, para que sigan con la tarea, para que puedan sostener la obra de manera digamos, buena, y también que nosotros pongamos nuestra parte, que es la oración principalmente, y también nuestro sustento económico, que el soporte económico que le damos a esta familia misionera en ese lugar. Así que, Brian, por favor, dirígenos en oración entonces en este momento. Amén. Amén. Hermanos, les invitamos a que puedan levantar un clamor cada uno desde su Gracias. casa. Permita que el Espíritu Santo le use en esto. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora queremos presentar delante de ti cada uno de nuestros hogares lo que es la tarea misionera, lo que es, Señor, esto que tú encomendaste a la iglesia. Señor, por estos días vemos las dificultades de continuar con la tarea misionera, el desafío de continuar predicando tu evangelio más allá de las fronteras, Señor, atravesando una crisis global que ahora no perdonó a nadie, sino que dejó a todo el mundo atado de manos, Señor. Y nuestros misioneros, Señor, están a kilómetros de casa, están lejos de casa, están lejos de las comodidades, están lejos de la zona segura, están al otro lado del mundo, Señor, y por ellos elevamos una oración en esta hora, creyendo, Señor, que esta es una práctica bíblica, que la vemos, Señor, ahí en el libro de los Hechos, y que es una práctica que tiene efectos, que tiene frutos, que tiene efectos en las esferas espirituales, Señor. Así que, creyendo que tú nos oyes, en esta hora ponemos delante de ti, Señor, a nuestra familia misionera. Señor, no tengo la posibilidad de mencionar sus nombres, pero cada uno de mis hermanos les conoce, han estado orando por ellos, les sostienen económicamente, les apoyan, Señor, y en esta hora, sin mencionar tus nombres, Señor, yo creo que tú les conoces y que Amén. estás atento a nuestra oración, que en esta hora tú puedas fortalecerles, que en esta hora puedas llenarles de tu Espíritu Santo, que en esta hora, Señor, puedas seguir usándoles como luz y sal en el lugar donde ellos están, Señor. Oramos, Señor, por su corazón, por sus emociones, para que te lleves de ellos, Señor, toda ansiedad, todo lo que pueda mantenerles inquietos. Señor, incluso la preocupación pastoral por la gente que ellos han ganado para el Evangelio y que por estos días no pueden tener contacto físico. Señor, permíteles a ellos también ministrar a estas personas a través de los medios tecnológicos, que pueda haber la posibilidad, Señor, que haya alguna manera de llegar a esta gente que está hambrienta, Señor, de tu palabra. Señor, les bendecimos a nuestra familia y a cada misionero que está en el mundo predicando tu palabra, Señor, porque esto no se detiene. Amén. Si hay una actividad en este mundo que no se detiene hasta que tú vengas en la predicación, Señor, porque estamos contratiempo, porque esta tarea es urgente, porque tu palabra dice que cuando todos hayan recibido testimonio de tu evangelio, entonces tú vendrás, entonces vendrá el fin. Y para nosotros la iglesia, Señor, esto es una tarea urgente que hemos querido asimilar con responsabilidad. Señor, y por eso ahora, ya habiendo orado por nuestra familia, también oramos por nosotros como iglesia,
porque está haciendo un llamado urgente a la oración. Aleluya. No hay ningún manual, Señor, misionero que nos diga cómo atravesar una pandemia, cómo continuar la tarea misionera en medio de una crisis, pero es seguro que tú sabes el plan, tú sabes los desafíos que ha tenido la iglesia en el pasado, lo que estamos viviendo ahora y los desafíos que podamos tener en el futuro. Sí, sí. Señor, tú estás consciente de que uno de los efectos colaterales, Señor, de esta crisis es un golpe fuerte a la economía, que las finanzas de las iglesias están cayendo, Oh, sí. que muchos hermanos han perdido sus empleos. Señor, pero aún así tú nos estás llamando a poner tu obra en primer lugar. Y por causa de esto no podemos, Señor, abandonar a aquellos que hemos enviado, a aquellos a los cuales pusimos nuestras manos, Señor, y les comisionamos como iglesia. Por eso, Señor, queremos que tú nos impulses a poner tu obra siempre en primer lugar. Aleluya. Señor, yo no sé si lo que estamos viviendo tenga que ver con un fenómeno escatológico. Sí, sí. Señor, no me atrevo a declararlo, pero si fuera nuestra última instancia en esta tierra, que podamos vivir por la causa de la cruz, que podamos vivir para extender el Evangelio. Señor, no sabemos qué vendrá posterior a cuando pase esta crisis, pero que podamos vivir cada día como el último, Señor, entregados completamente a tu obra. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a nuestra familia y bendecimos a cada misionero de nuestra corporación y de otras organizaciones y de otras, Señor, iglesias en lo que ellos están realizando. En el nombre de Jesús. Hermano, y quisiera compartir con ustedes un pequeño verso. Amén. Dice Mateo 16, del 24 al 25, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. No sé el trasfondo exegético que querrá decir. No, yo quiero darle una reflexión con respecto al sostenimiento económico de las misiones y decirle, hermanos, que no tenga miedo de seguir sosteniendo, no tenga miedo de seguir poniendo la obra en primer lugar, obviamente con prudencia, pero aquí la palabra nos está diciendo que el que quiera salvar su vida la pierde, pero el que la pierde por causa del Evangelio la salvará. Pongamos al Señor en primer lugar y Él va a cuidar de nosotros. No dejemos de ofrendar. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, hermano. En realidad, para nosotros hoy día es un desafío. ¡Aló! Hola. Disculpe, ¿Aló? estamos en vivo. ¿Quién habla? Ya, alguien se había introducido en el audio ahí. Bueno, estaba diciendo que para nosotros hoy día se ha transformado en un desafío el aspecto de las misiones, la tarea de las misiones, más bien dicho. Pero como decía el hermano Brian, creo que este desafío podemos sacarlo adelante en el nombre del Señor. Debemos recordar que las misiones están en el corazón de Dios, por lo tanto, si nosotros nos involucramos o seguimos involucrados en las misiones, estamos tocando el corazón de Dios. Cuando tocamos el corazón de Dios, entonces Él se hace cargo también de nuestras vidas. Así que, hermanos, adelante, les animo a que sigan orando y sigan sosteniendo la obra misionera, porque ahora es muy importante hacerlo. Este es el momento en que tenemos que mostrar nuestra fidelidad haciendo esto que es sumamente importante, especialmente importante para Dios. Yo no sé si Eben me está escuchando. ¿Me escuchas, Eben? Ahí está. Sí, pastor. Ya. Muy bien. El hermano Eben nos va a dirigir en oración por los jóvenes de nuestra iglesia. Estaba escuchando un día que los jóvenes que están en clases virtuales en la universidad, al menos una de las universidades ha decidido
ir a paro porque no les agrada la forma como están llevando a cabo las clases. Entonces, una crisis sobre otra crisis es difícil, ¿no? Y eso va a afectar también a los jóvenes de nuestra congregación. También orar por los jóvenes porque hoy día yo hablaba de Josué y Caleb, que eran la generación de soporte para Moisés. Bueno, los jóvenes en nuestra iglesia son la generación de soporte para los que estamos avanzando y serán los que finalmente, si el Señor no viene pronto, ¿Aló? si el Señor no viene pronto, vamos a tener un problema serio si el Señor no viene pronto y los jóvenes no se comprometen con Cristo para llevar a cabo la tarea. Así que, Ever, te invito a que ores por los jóvenes de la iglesia para que se capaciten más. Creo que ahora que hemos entendido, creo, de una vez, hemos entendido que estamos en el siglo XXI, es necesario, especialmente aquellos que tienen las fuerzas y las posibilidades, tomen digamos, la responsabilidad de empujar la iglesia hasta donde el Señor quiere que llegue. Amén. ¿Eben? Amén. Muy bien. Amén. Puedes orar, ¿ya? Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder venir a ti en oración. Gracias, Jesús. Señor, queremos poner ante ti a esta juventud tan preciosa que tú has levantado en este tiempo, Señor. Señor, cada uno de esos jóvenes, Señor, que están en sus casas, cada uno que están en sus etapas, Señor, adolescentes, preadolescentes, jóvenes adultos, algunos, Señor, enfrentándose a paternidad, otros luchando, Señor, con el aprendizaje en este tiempo tan difícil con la universidad. Y cada uno de los jóvenes, Señor, en particular, tú les conoces, Señor, aquellos que tienen fe, Señor, fuerte y firme en este tiempo, pero también aquellos, Señor, que dudan y temen, Señor, aquellos que necesitan comprensión y compasión. Señor, te pedimos por ellos también. Tú amas al débil como también amas al fuerte, Señor. Y en los tiempos de debilidad, Señor, te pedimos que afirmes el corazón de los jóvenes. Amado Dios, estamos confiados en que el llamado que tú has puesto en la generación no será borrada por ninguna tormenta, ninguna aflicción, ni lo alto, ni lo profundo. No hay peligro alguno, no hay hambre, no hay pestilencia, no hay ningún tipo de ataque, ya sea externo, que pueda separarnos del amor de Cristo. No hay nada, Señor, que nos pueda separar, y eso hoy lo declaramos, Señor, porque son nuestras convicciones, lo creemos a través de tu palabra, Señor, y creemos que no hay nada que nos pueda separar de tu amor, no hay nada, inclusive con toda esta situación que estamos viviendo en medio de esta pandemia, nada va a poder apagar ese fuego, ese llamado que tú has sellado en el corazón de tus hijos. Señor, oramos por tus jóvenes, por tus hijos, por tus santos, por tus llamados que tú, Señor, has reclutado al ministerio en este tiempo. Te pedimos por ellos, Señor, en este momento, porque sabemos que hay decisiones que conlleva todo esto del llamado, Señor, y en sus vidas, Señor, tardan algunas cosas en tomar forma, en tomar madurez, para lograr alcanzar lo que es el llamado. Pero, Señor, te pedimos, tú que eres compasivo y tú que eres misericordioso, que afirmes el corazón de los jóvenes en sus decisiones, Señor. Oh, Padre, tú conoces lo intenso y lo difícil, lo tan complicado que ha estado esta generación en este tiempo, Señor. Tú conoces, Padre, todas las tentaciones que florecen cerca de los jóvenes. Tú conoces, Señor, todas las pruebas que están alrededor de ellos. Tú, Señor, conoces
la presión que viven muchos de ellos, Señor, y hacemos memoria, Señor, de estas cosas delante de ti, para que afirmes el corazón de ellos y que la fe de ellos no falte, que la convicción en ellos no falte y que el temor de Dios en ellos, Señor, no falte. Atráelos, Señor, afírmales, Señor, atráeles a decisiones sabias, Señor, líbrales de la necedad. Líbrales de la necedad, Señor, porque hay tanta falta de sabiduría en el corazón del joven, Señor. Hay tanto que nos falta por aprender, Señor, y te pedimos humildemente que nos guardes en tu temor, que nos guardes en sabiduría, en el nombre de Jesús, para que cada decisión, para que cada paso, para que todo, Señor, lo que estén viviendo en estas etapas, Señor, los puedan vincular hacia el llamado que tú has puesto en sus corazones, para que cada uno de los pasos que vayan a dar, Señor, los puedan sellar, los puedan, Señor, concretar hacia el llamado, en el nombre de Jesús. Gracias. Bendecimos, Señor, la vida de los jóvenes. Te agradecemos, Señor, porque estamos confiados en este tiempo, Señor, la generación que has levantado, Señor. Te agradecemos, Padre, por todo, Señor, lo que has hecho en sus vidas, por los testimonios, por el hambre de la palabra, Señor, que has puesto en el corazón de los jóvenes, como en este tiempo han buscado tanto tu palabra, como en este tiempo han decidido orar más que nunca, como en este tiempo, Señor, se han definido en algunas cosas. Tú, Señor, conoces. Tú eres el que pesa los corazones. Amén. Y no las obras. Amén. Tú eres el que pesa, Señor, la intención del corazón de tus hijos. Y te pedimos, amado Dios, que sean cubiertos. Aparta al enemigo en este tiempo, Señor. Apártalo, Señor, de los caminos de tus hijos. Señor, levantamos un vallado de oración en este momento por cada uno de ellos y también por sus familias. También, Señor, por sus familias, Padre. Te pedimos que de una manera general los jóvenes y sus familias sean guardados en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y, Señor, creemos que al finalizar de esta pandemia, que al terminar todo este periodo de prueba, Señor, veremos cómo se abre una luz de esperanza espiritual sobre tu iglesia, sobre esta generación de fuego que tú has llamado, Señor. Creemos, Padre, que después de este tiempo veremos, oh Dios, un derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes lo hemos visto, Señor. Veremos, Padre, como muchos de ellos, Señor, estarán llenos de tu Espíritu Santo. Profetizarán, Señor, ellos tendrán visiones, habrán sueños, habrá palabra profética, habrán decisiones sabias, habrá, Señor, dones repartidos en medio del cuerpo de Cristo. Lo creemos, Señor, creemos en esto, Padre, creemos en tu voluntad, creemos, amado Dios, que tú nos has entregado la herramienta de tu gracia, Señor, para hacer frente a todos los embistes de este tiempo. Gracias, Señor, porque tú no solo nos llamas hacia santidad, sino también nos sustentas en ella. No solo nos llamas, Señor, a creer, sino que también nos capacitas para creer. Señor, te agradecemos por eso. Guarda a los jóvenes, Señor, en convicción. Guárdalos, Señor, en santidad. Guárdalos, Señor, en el temor de Dios. Guárdalos, Señor, en sabiduría. Te lo pedimos. Gracias. Todo esto en el glorioso y amén, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Gracias. El Señor bendiga a los jóvenes. Amén. Ellos tienen fuerza. Que el Señor les dé sabiduría. En su fuerza tengan sabiduría. Amén, hermanos. Vamos entonces a compartir la palabra del Señor. Como yo decía al comienzo, usando este hashtag de quédate en casa, yo he ido añadiéndole subtítulos a este título, y hoy día quiero compartir con ustedes
en el sentido positivo de quedarse en casa, porque habíamos visto algunos personajes que hicieron lo malo por dejar la casa, ¿no? Y en este caso vamos a hablar del rey David, de su entendimiento que logra tener respecto a lo que es la casa. Y por cierto, me anticipo para decirles que la casa que David valoró fue la casa de Dios, ¿ya? Ahora, David en muchos aspectos está adelantado a su generación y a las generaciones que vienen. Bueno, por algo es también llamado profeta, porque las cosas que David dijo son también proféticas y que nos alcanzan a nosotros. Entonces, basado en eso, yo primero hago una especie de recuento histórico para que lleguemos al entendimiento que el propio David tenía y lo que nosotros debemos entender respecto a la casa de Dios. Bueno, el tabernáculo que levantaron los hebreos en el desierto, saliendo de Egipto, ellos viajaron un tiempo y llegaron ahí al monte Sinaí, donde en primer lugar reciben la ley y también donde reciben las instrucciones de parte de Dios de construir esta tienda, este tabernáculo, que era muy sencillo, pero que iba a tener una preponderancia en la vida del pueblo muy, muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el Señor les mandó, es interesante ver que el Señor les dice cómo deben hacerlo, las medidas, los muebles, todo, pero es importante que cuando el Señor les dice que el tabernáculo sea levantado, sea armado, porque este era un templo que se transportaba, tenía que ser armado en el medio del pueblo, es decir, las 12 tribus que daban alrededor de este tabernáculo, siendo entonces Dios el centro de la vida. Todo giraba en torno a Dios o en torno a esta casa que habían edificado, donde Dios iba a manifestar su presencia de ahí en adelante. Por muchos años tuvieron el tabernáculo. Cuando llegaron a la tierra prometida, el tabernáculo fue armado en la ciudad de Silo, hacia el norte de Israel, una ciudad llamada Silo, ¿no? Al norte de Jerusalén hacia arriba. Y ellos, por muchas razones, recuerden que viene el periodo de los jueces, y en el periodo de los jueces el pueblo estuvo cometiendo pecados continuamente, un círculo vicioso que hay ahí en el libro de los jueces, y el último de los jueces es el profeta Samuel. Cuando el profeta Samuel está cumpliendo su ministerio, al pueblo se le ocurre pedir un rey, y ese rey que ellos eligieron fue Saúl, un rey que no hizo la voluntad de Dios. Finalmente fue desechado del reino, y Dios se provee un rey para sí, y este es David, este muchacho que era un pastorcillo de ovejas, que vivía ocupado de las ovejas de su padre mientras sus hermanos eran soldados. Él era un pastor. En la antigüedad, en las sociedades antiguas se decía que la tarea del pastor era de los esclavos, pero este era el hijo menor de Isaí y está haciendo esta tarea, y en esa tarea este muchacho tenía cierta relación con Dios muy importante, que él se adelanta, como decía, a su generación. Y una vez que David es coronado rey, él mira su casa, mira su palacio,
y, y mira hacia el arca y dice, no es posible que yo viva en una casa tan espléndida y Dios habite en una tienda tan común. Entonces decide hacerle un templo. Bueno, David trajo de vuelta el arca que había sido robada por los filisteos y la ubicó en una tienda así común y corriente, muy común, ¿cierto? Ubicó el arca del pacto y ahí estuvo por mucho tiempo hasta cuando David hace esta reflexión de decir, bueno, Dios merece una casa más digna que esta simple carpa que tiene, y Dios lo detiene y le dice que no. Bueno, es su hijo el que va a construir el templo, y el templo de Salomón es un edificio espléndido. Hay muchas imágenes del templo, de cómo podría haber sido, ¿no? Cómo fue el templo. Yo escogí esta simplemente porque quiero introducir en su mente la idea de lo que está en el corazón de David y de lo que él piensa respecto a la casa de Dios. Entonces David quería hacer el templo, pero Dios no se lo permitió y dijo que su hijo lo haría, y Salomón edificó este templo que era realmente hermoso, muy, muy hermoso. Por cierto, con las mismas características que tenía ese tabernáculo transportable, pero ahora en físico, en material sólido, y que nunca más se iba a mover de ahí, de Jerusalén. Bueno, David le dio un valor fundamental a la casa de Dios por todo lo que leemos acerca de David. Era el entendimiento que tenía todo el pueblo respecto al lugar de adoración, porque como yo les decía al principio o al comienzo de esta enseñanza, el pueblo giraba en torno al tabernáculo, y luego toda la actividad de la nación giraba en torno al templo. Por lo tanto, el pueblo tenía ese entendimiento, y habían obligaciones para ellos, como asistir a 2 o 3 de las más importantes fiestas que se celebraban en el templo. Era para ellos muy importante, y por ahí vamos a mirar que cuando ellos iban a Jerusalén cantaban de gozo, sabiendo que iban a la casa de Dios. Dios lo había establecido, esta casa la había establecido en el desierto cuando el pueblo fue liberado de Egipto, y a partir de ahí pasó a ser el lugar central de la vida del pueblo de Dios. El tabernáculo quedó en Silo y definitivamente allí no se usó más. Y recuerden que yo comencé al comienzo de esta transmisión leyendo 1 Samuel capítulo 4, donde van a la batalla y digamos, el ejército de Israel contra los filisteos, y ellos sabían que el arca representaba la presencia de Dios. Por lo tanto, dicen, ¿por qué no llevamos el arca? Y traen el arca con gran júbilo, pero Dios no estaba con ellos, y allí ocurre una tragedia. La peor tragedia que le podía ocurrir al pueblo era que perdieran el arca, ¿cierto? Y entonces quedaban desprovistos de la presencia de Dios. Muchos años después de haber perdido con Saúl el arca, el rey David fue quien la rescató de mano de los filisteos, y conocemos algunas situaciones que ocurrieron allí. Los filisteos la devolvieron porque comenzaron a haber enfermedades, tumores, úlceras entre los filisteos, y ellos la devuelven y la envían hasta la frontera de Israel, y de ahí el pueblo quiso llevarla, y bueno, la gente de un pueblo miró dentro del arca y murió mucha gente a causa de eso, y estuvo unos 20 años fuera de Jerusalén el arca del pacto. A esta acción que hace David de traer el arca
desde la casa de Obed-Edom y traerla con un desfile, con una fiesta muy tremenda ahí, la lleva a Jerusalén y la pone en una tienda, en una carpa, y a esta tienda le llamaron el tabernáculo de David. Así le llamaron, el tabernáculo de David. Recuerden que Dios no le permitió a David construir el templo, pero él tuvo el arca en esa tienda. Y como decía yo, hasta que David decide construir una casa para Dios, pero Dios le dice que no, porque él tenía sus manos manchadas con sangre, por lo tanto no le permite construir un templo o una casa para Dios. Ellos tenían esa concepción de que Dios necesitaba una casa. Sin embargo, Salomón, cuando construye el templo, él en su oración dice que es imposible que Dios habite en una casa hecha de manos, porque Dios es tan grande que no puede habitar en una casa. Bueno, David antes de ser rey ya era un adorador innato. Por eso a David lo llamaron el dulce cantor de Israel. Siendo un pastorcillo, él cantaba y tocaba instrumentos y hizo algunas composiciones, y muchos de los salmos fueron compuestos y son cánticos de David. Entonces, esos cánticos, muchos de esos cánticos eran relativos a la casa de Dios. Para David, el valor de la casa de Dios era fundamental. Aunque él no estuvo nunca en el templo, probablemente tampoco conoció el tabernáculo, entendemos entonces que las expresiones que hace David sobre la casa de Dios son proféticas, porque en su corazón él anhelaba la casa de Dios. Y David despliega su adoración a través de los salmos. A través de los salmos, David va a desplegar toda su adoración, y ahí él va a presentar este concepto de la casa de Dios con una extensión profética muy profunda también, porque va a alcanzarnos a nosotros. Algunas de las expresiones en los salmos son estas, como en el Salmo 27:4. Donde David dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Fíjese esta expresión del Salmo 27, donde David está expresando como una demanda, como una petición forzosa de estar en la casa de Dios. Recuerden, hermanos, recuerden que en la casa de Dios solo podían entrar los sacerdotes. No podía entrar una persona común y corriente. Era el espacio exclusivo para el sacerdocio. Pero David tenía en su corazón este espíritu de adorador que él anhelaba, y pone una demanda delante de Dios de estar en la casa de Dios. Y dice: y esto lo voy a buscar, esto voy a perseguirlo, estar todos los días de mi vida, porque ahí en la casa puedo contemplar la hermosura del Señor y puedo inquirir, puedo investigar, puedo entender a Dios en su santo templo. Y dice, además, el rey David dice: él me va a esconder en su tabernáculo, es decir, un lugar de refugio. Si usted ha leído en el libro de Levíticos, el tabernáculo y el templo tenían en el patio principal, estaba en el atrio principal del templo, estaba el altar de los sacrificios.
y en cada esquina era un altar cuadrado, en cada esquina había un cuerno. Y cuando alguien se veía perseguido y amenazado, corría hasta ese lugar y se agarraba de uno de los cuernos, y eso significaba que él estaba pidiendo protección y nadie podía matarlo ahí. Estaba bajo la protección de Dios. Entonces David decía, Él me esconderá, Él me va a esconder en su tabernáculo en el día del mal. Cuando venga el día del mal, cuando venga la pandemia, me voy a esconder en su tabernáculo, porque el Señor me va a esconder en su tabernáculo. Me va a ocultar allí, me va a esconder en lo reservado, donde nadie más puede entrar. A mí me parece que el Señor Jesús dijo que nosotros debíamos poner nuestro corazón en Él, porque donde está, o nuestro tesoro en Él, porque donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Y hermano, ¿qué es lo que atesoramos? ¿Qué es lo que más atesoramos? ¿Qué es lo que más nosotros amamos y creemos que debemos guardarlo? Pongamos ese tesoro en el Señor y nuestro corazón estará con el Señor, y Él se va a encargar de ocultarnos del mal en lo reservado, donde nadie más puede entrar, donde el ladrón no puede robar, donde el óxido no puede corromper. Allí el Señor nos esconde en lo reservado de su morada. Estas son las expresiones de la casa de Dios de David. En el Salmo 84 tenemos varias expresiones. En el versículo 1, en el 2 y en el 10 dice, David dice, cuán amables son tus moradas. Aleluya. Fíjense que el Señor Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Sabe? Esa palabra morada se traduce como palacios. Por lo tanto, David está profetizando también, está adelantándose a algo que nadie ha conocido antes y diciendo cuán amables son tus moradas. Por cierto, él tiene su mente en el templo o en el tabernáculo. Oh, Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Es decir, él está pensando en los patios, está pensando en el lugar cercano allí, aunque sea en los atrios. Por eso dice, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor estar en el patio de la casa de Dios que estar en la calle, que estar lejos. Escogería, dice David, antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios. O sea, si no puedo en el patio, en la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en moradas de maldad. Estas expresiones de David, esta poética de David respecto a la casa de Dios, nos debe a nosotros impulsar también a que podamos nosotros amar también la casa de Dios. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, ahora bien, nosotros debemos considerar cuál es la aplicación práctica de este hecho concreto en el cual estaba pensando David. ¿Cómo hoy día lo podemos aplicar? Nos trasladamos entonces al Nuevo Testamento, a la conversación que tiene el Señor con la mujer samaritana, y el Señor le dice a la mujer samaritana, le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La mujer le decía, nuestros padres dicen que en este monte hay que adorar, y ustedes los judíos dicen que en ese otro monte. Era el monte Gerizim en Samaria, el monte Sión, donde está Jerusalén en Israel, o en Jerusalén. Pero el Señor dice, va a llegar la hora en que ni en este monte ni en aquel, mas la hora viene, dice el Señor, y ahora es cuando
Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, cuando nosotros trasladamos las palabras de David al Nuevo Testamento, David está pensando en su mente y en su corazón una casa espléndida para Dios y no aquella tienda ordinaria en la cual había puesto el arca. Está pensando en una casa que pueda representar la dignidad de Dios y no en esa tienda que él había levantado para poner el arca. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Señor va a cambiar el concepto de David y lo va a poner en un sentido mucho más profundo todavía, porque le dice a esta mujer, Dios está buscando adoradores. Y los adoradores deben estar en la casa de Dios. Pero estos adoradores deben adorar al Padre en espíritu y en verdad. Así es necesario que le adoren. Es decir, ahora no se trata de una posición, de un lugar donde estar. Hoy día se trata de la necesidad de profundizar en una relación con Dios. Y entonces nos queda claro que no existe un lugar específico donde se adore a Dios. Cualquier lugar que escojamos es bueno para adorarle. Fíjense que en estos días estaba viendo una imagen que alguien compartió por ahí en el Facebook, parece que fue, y aparecía el globo terráqueo. Detrás del globo terráqueo dos personajes, Satanás y Jesús. Y Satanás le decía a Jesús, mira lo que hice, te cerré todas las iglesias. Y Jesús le dice, no, eso no es verdad, porque abrí una iglesia en cada casa. Es decir, cada casa, cada lugar donde vive un creyente ahora es casa de Dios. Es el lugar donde nos acercamos. Cualquier lugar que escojamos es bueno para adorarle. Recuerde que el Señor dice que cuando oramos debemos escondernos en lo secreto de nuestro aposento, de nuestra habitación, porque Dios ve en lo secreto y recompensa en público. Por lo tanto, debemos tener nosotros la actitud que describe el Señor Jesús para adorarle en espíritu y en verdad. De ninguna manera estoy hablando de que nos dividamos cada uno por su lado, porque ahora yo puedo en cualquier parte. Es cierto, no es individualizarnos al punto de perder la comunión. No se trata de eso, no se trata de decir, bueno, como yo puedo adorar en cualquier lugar, entonces no necesito nada más que simplemente adorar a Dios. No es verdad, porque recuerde que la Biblia dice, el apóstol Pablo enseña en Efesios capítulo 2, dice que todos vamos por un mismo espíritu al Padre, por lo tanto nunca estamos solos adorando al Señor. No se trata de hoy día desechar los lugares de reunión. Bueno, ya que ahora tenemos la tecnología, ahora que podemos comunicarnos a través de estos medios, entonces ¿para qué seguir yendo al templo? ¿Para qué seguir yendo a las reuniones cuando se acaben las restricciones? No volvemos nunca más, porque el Señor no espera en un lugar específico, sino que en cualquier parte. No, estamos hablando de eso. No estamos desechando los lugares de reunión que tienen las congregaciones para servir y adorar al Señor. Se trata de algo mucho mejor todavía. Se trata de algo mucho mayor que simplemente un edificio hecho de manos. Cuando hablamos de la casa de Dios, estamos hablando de la iglesia. Y eso sí, la iglesia no es el templo físico, sino es el templo espiritual. Es la reunión de los redimidos en el nombre del Señor. ¿Cuándo entonces hay casa de Dios? Cuando nos reunimos. Ahora, aunque está cada uno en su casa, aunque está cada uno en su lugar, estamos reunidos en el nombre del Señor. Por lo tanto, ahora está la casa de Dios.
Y estamos todos ahora en la casa de Dios. Y estamos diciendo como el rey David, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y mi carne cantan al Dios vivo. Aleluya. Estamos ahora en la casa de Dios porque está reunida la iglesia del Señor. Se trata de la morada de Dios en el Espíritu. Su pueblo en comunión, el anhelo que usted tenía de estar este día, en esta hora, en este tiempo de reunión, le hace estar en la casa de Dios. Esta es la casa a la cual nos acercamos todos juntos. No podemos separarnos de esta casa. No podemos vivir el evangelio por nuestra cuenta. Es la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la casa donde Dios se manifiesta. Y allí nos acercamos todos juntos. Debemos como David, nosotros anhelar la casa de Dios. Como dice el Salmo 133, habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora estamos juntos en el Señor. Ahora estamos en la armonía de su palabra y de su espíritu. Ahora tenemos la oportunidad, como David decía, de demandar, Señor, yo quiero estar, aunque sea a la puerta de tu casa. El libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 23, dice que se trata de la congregación de los primogénitos. La congregación de los primogénitos, aquellos que han sido señalados por Dios para recibir la herencia del Padre. Dice Romanos capítulo 8 que si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos la congregación de los primogénitos y nos unimos a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, porque estamos unidos en la casa de Dios. Ahora podemos ver que sus moradas son amables. Hermano, yo te invito a que tú puedas seguir examinando los salmos y puedas seguir el hilo de este pensamiento de David acerca de la casa. Y quiero que vayas, cuando termine la reunión, vayas al Salmo 120 y leas del Salmo 120 hasta el 134, y tú te vas a dar cuenta que cada uno de esos salmos están apuntando hacia la casa de Dios, porque era la costumbre de ellos cuando iban a adorar al templo, cantaban estos cánticos que se llaman los cánticos graduales. Y el Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo te pregunto, hermano, ¿te alegraste cuando leíste en la publicación de que hoy día a las 19 horas tendríamos esta reunión? ¿Te alegraste cuando leíste que faltaban 20 minutos para comenzar la reunión? ¿O nos da lo mismo estar en la casa? ¿O nos alegramos cuando nos dicen, a la casa de Jehová iremos? Por ahora no podemos ir a la casa de oración, no podemos estar en el templo donde nos acostumbrábamos a reunir, pero podemos estar juntos aquí en la casa de Dios a través de este medio. Si usted sigue leyendo, pues va a llegar al Salmo 134, que es el último de los cánticos graduales. Y en este cántico dice, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Aleluya. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, que estamos en su casa. Y el Señor dijo, voy a preparar una casa para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Esa es nuestra esperanza futura. Ahora nuestra casa es la iglesia, es
los hermanos con los que nos reunimos, los hermanos con los que amamos, con aquellos que tenemos comunión. Esta es la casa de Dios, en la cual ofrecemos sacrificios de alabanza, frutos de labios que glorifican el nombre del Señor. Pero un día, hermanos, estaremos todos reunidos frente al Señor. Y la Biblia dice en Apocalipsis que habrá de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Y todos diremos, digno es el Cordero, el que está sentado en el trono, que es digno de tomar la honra, la gloria, el honor, el poder. Aleluya. La riqueza y la sabiduría. Así que, hermanos, contentémonos porque somos la casa de Dios. Recuerda que el apóstol Pablo dijo que somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, dice, vosotros sois templo del Espíritu Santo. La iglesia es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, somos parte de la casa de Dios. Tú eres una parte vital de la casa de Dios. No te puedes restar, no te puedes salir de la casa de Dios. Tienes que permanecer en ella, porque este es el lugar donde debemos estar. Por eso, quédate en casa. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hermano Brian, diríjanos en oración una vez más, que el Señor permita que esta palabra quede guardada en nuestro corazón. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Señor, queremos adorarte, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Queremos, Señor, pedir la ayuda de tu Espíritu Santo para que nos ayudes a atesorar esta palabra en nuestros corazones y tener esta esperanza segura en ti. Sí, Señor. De que tú, Señor, has preparado una morada eterna para nosotros, pero que también aquí en la tierra, Señor, nos hace estar seguros, Señor, en esta casa espiritual llamada iglesia, que no es un templo físico, Señor, sino que es este abrigo espiritual que nos brinda, Señor, a todos los que estamos en la fe, que estamos por la fe bajo el nombre de Jesucristo, Gracias. Congregados, reunidos, Señor, de diferentes lugares. Amén. Esta es nuestra seguridad, Señor, en estos tiempos, hasta que se complete tu obra perfecta, hasta que vengas por nosotros, hasta que se complete esta redención preciosa que has propiciado para nosotros, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Aleluya. En esta hora desde nuestras casas te adoramos, te damos gracias, nos regocijamos en ti, elevamos cánticos de adoración, reconocemos esta obra preciosa, grande que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Gracias por proveer para nosotros una casa espiritual en donde podemos quedarnos y en donde ningún mal, Señor, nos toca. Señor, nos deleitamos en esta casa, nos gozamos en esta casa. Amén. En esta casa estamos seguros y en esta casa estamos completos, Señor. Amén. Y esta casa ha sido provista por ti. Muchas gracias, Dios, te adoramos. Gracias. Y que esta palabra quede en nuestros corazones sellada con Señor. fuego, Señor. Te ruego que visites, Señor, cada vida, cada hermano que desde su hogar ha estado asistiendo, Señor, a este culto. Sí, Señor. Que en esta Amén. hora sea bendecido con un toque de tu Espíritu Santo, Señor. Que Amén. reciban fuerzas, que reciban aliento, Señor, y que podamos comer todos juntos, Señor, de esta palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te adoramos. Amén. Gracias, Amén. Señor. Amén. Gracias, hermano Brian. Gracias, Pastor Víctor, hermano Felipe. Gracias, Eben. La próxima vez que nos juntemos, el próximo jueves, voy a invitar a otros a que nos ayuden también en la oración. Gracias por estar dispuestos para este momento especial. Gracias a todos los que se han conectado durante este tiempo, los que lo hicieron a través de Zoom y los que lo hicieron a través de Facebook, a las familias que están allí reunidas. Un abrazo virtual para ustedes. No podemos abrazarnos todavía, pero si no nos logramos abrazar nunca más aquí abajo, vamos a tener toda la eternidad para abrazarnos en el cielo, ¿no es verdad? Así que el Señor les bendiga. Gracias, son despedidos en el nombre de Jesús, que tengan un descanso reparador, y los que tienen que salir a trabajar mañana sean guardados en el nombre de Jesucristo y vuelvan con fortaleza de sus trabajos. Amén. Dios les bendiga, el Señor les guarde en todo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Aleluya.
Vamos a ir cerrando entonces nuestra reunión en el nombre de Jesús. Esos 5. Gracias, Jesús.